Buenas, soy el señor Omniano y voy a hablar del éxodo y de la base real que puede tener. O sea, ninguna. Ya hablé antes de mi opinión sobre el mito de Moisés y... digo, de Noé, se me va la olla. Y de cómo este tampoco tiene ninguna base real. Y voy a hablar de por qué el éxodo es considerado un mito. Es Ni siquiera entraría en la misma categoría que la Ilíada, por ejemplo, que es una epopeya, porque la Ilíada tiene una base real bastante distinta del original, o sea, de la obra de Homero, una guerra entre dos ciudades pequeñas, estados, por el control de un canal de mercancías con armas de bronce, ni siquiera de cobre. Pero bueno, la guerra existió. En el caso del Éxodo es una cosa ya distinta. No existió, se parecería más a la Odisea, algo que nunca pasó. Y voy a hablar de por qué precisamente no. Porque hay muchas cosas que eliminan completamente que tenga cualquier base real el Éxodo. La primera es una cosa bastante obvia. Nunca ha habido hebreos en Egipto. O sea, nunca no, pero una población tan grande como la que se dice en el Éxodo y en el Egipto antiguo nunca ha habido. De hecho, siempre hay yacimientos continuos en Canaán con escritura protohebrea y hebrea, pero no los hay en Egipto. O sea, hay uno en unas minas en hebreo, pero es posterior a la época del Éxodo y probablemente está escrito por un prisionero de guerra, con lo cual la explicación es obvia. Dejaría su nombre ahí porque le apetecía. O porque se aburriría picando piedra 13 horas al día sin ver la luz del sol. Qué majos eran los egipcios. Bueno, si lo hubiera, por otro lado, también habría algún registro de que un montón de población que tenían, además, importante para la economía de la nación, ya que es mucha población y encima hacían un trabajo, se habría marchado de allí. Cosa que no hay. Y cuando digo que debería haber un registro, es que debería haberlo. Los escribas egipcios eran una especie de supercontables que registraban básicamente todo. Y cuando digo todo, digo todo. Transacciones comerciales, cuánta gente vive en un pueblo, cuánto grano hay en un silo, cuántas vacas hay en ese pueblo, cuánto ha crecido el río desde la última vez. Las historias de los dioses. Lo que bebió, lo que bebió el vecino en la taberna prácticamente registraba. Eran los únicos que escribían y les gustaba escribir todo lo que pasaba. Digo yo que, no sé, 500.000 personas, más o menos 200.000, marchándose de un país que por aquella tendría en total como habitantes 2 millones de personas, lo habrían notado y lo habrían puesto por escrito. Por otro lado, tenemos que tampoco coincide cómo se describe cómo vivían los judíos en aquella época con la realidad en Egipto en aquella época. A ver, me explico. En el Éxodo se dice que los judíos eran esclavos. Eran esclavos que hacían ladrillos. Bien, los egipcios realmente no tenían esclavos tal como los entendemos nosotros. Tenían distintas castas sociales con distintos privilegios y demás, pero ninguna que se igualara exactamente a lo que es un esclavo. De hecho, no tienen palabra para un esclavo, tienen varias palabras que designan distintos trabajos. Por ejemplo, tiene una palabra para siervo, que es un siervo doméstico, que es alguien a quien se le paga, pero que no tiene libertad total. Tienen otra palabra para el siervo doméstico que sí que tiene libertad,
pero menos que un campesino. Tienen otra palabra que significa muerto en vida, que es para los señores que están picando minas debajo de las piedras porque o bien son criminales o bien son capturados en guerra y no han pagado ningún rescate. Y tienen palabras para gente que se vende para hacer tareas menores en construcción y demás. Pero esa palabra es posterior, es más utilizada a partir de que llegaron los griegos, la dinastía ptolomaica y todo eso. No hay un esclavo tal como lo entendemos, alguien que hace una tarea, por ejemplo, ladrillos, a la que no se le paga y etcétera, 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 etcétera. No. De hecho, los esclavos que hacían tareas, esa palabra también se les pagaba. No solo con comida y manutención, sino que se les pagaba con dinero. Y si cumplían suficiente dinero, podían comprar su libertad. Era un trato un poco injusto, pero oye, es mejor que los que estaban picando 15 horas piedras en busca de diamantes en unas cuevas bajo condiciones horrendas. Y esos no podían recuperar su libertad. Nunca. El sistema de castigo egipcio era bastante bestia en ese aspecto. Los campos de los gulags parecían campos de felicidad en comparación. Pero hablando de eso, la gente que hacía ladrillos no era esclavo. Era gente que tenía un trabajo bastante bien remunerado. No sé cuánto era, pero imagínate que sería como 2 sacos de grano al mes, 3. Creo que está bastante bien. Es más de lo que un campesino puede conseguir cosechando, con lo cual no hay realmente una queja. Y de hecho tenían tal libertad y tal influencia que durante el reinado del faraón Ramsés II o Ramsés III, no estoy seguro, tenemos un documento que es súper interesante, que es la primera huelga documentada de la historia. Literalmente es una huelga. Se negaron a trabajar, a terminar unas obras, a cambio de que les pagaran lo que les debía, porque el Estado había tenido unas guerras, etcétera, etcétera, y había desviado fondos a la guerra, fondos de grano, se entiende, no dinero realmente, y no había pagado a sus hacedores de ladrillo, canteros, etcétera. Estos se quejaron porque les pagaban tarde, no porque no les iban a pagar, les iban a pagar probablemente igual, pero porque les pagaban tarde y pidieron que les pagaban tarde y que les pagaran todo y con una compensación. Pararon las obras y el faraón les tuvo que hacer caso. Algo que nunca se haría con los esclavos. Yo por lo menos si fuera un faraón tiránico y horrendo que mata niños para que una población no crezca demasiado, como el faraón del Éxodo, no le daría ese derecho a mis esclavos. No sé, me parece como algo poco típico de los tiranos el derecho a huelga. De hecho es una cosa bastante moderna. Para que se vea que en la antigüedad había ideas que ya hoy en día se han reciclado. Luego voy a otra tercera cosa que es una cosa más logística que base a historia, que es que los hebreos estuvieron perdidos en el Sinaí durante 40 años. Sí, ya sé, Dios hizo que se perdieran, pero si lo piensas bien, o sea, si tomas la historia como no hubo Dios, pero está basado en algo que pasó de verdad, imagínate, alguien que crea que la historia pasó, pero que no crea en un Dios, puede haberlo. Si cree en un Dios va a creer todo, con lo cual no vale de mucho razonar esto. Pero en el caso de que tal, 40 años en un desierto. Puede ser posible si el desierto es muy, muy grande, como por ejemplo, perderse 40 años en el Sáhara debe ser una cosa súper fácil. En el del Sinaí no tanto. El Sinaí es una península bastante pequeña relativamente. Es decir, más o menos yo vivo en Galicia, más o menos tiene el tamaño de la provincia donde yo vivo. Un poco más quizás. Bien, conozco gente que ha hecho el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es 200 veces más camino que el que tendrían que realizar los judíos desde Egipto
hasta Canaán. Esa gente lo ha hecho en un mes. Alguna más lenta lo ha hecho en 2 meses, 3, de la que conozco. Y yo tengo planeado hacerlo, y tengo planeado hacerlo también, 1 mes y medio, 2. Bien, ahora imagínate lo que es perderse en un camino que andando normalmente a buen paso llevaría, teniendo en cuenta que iba mucha gente y tenían que ir con calma y demás, y que tenían que buscar comida, etcétera, etcétera, 2 semanas, 3, un mes, durante 40 años. No sé, en algún momento se darían cuenta de que llevaban dando vueltas en círculos durante 3 años. No sé, no hemos pasado ya por este riachuelo. Esa montaña gigante que nos sirve de referencia, ¿por qué está en el mismo sitio que hace un año? No sé, doy por sentado que los hebreos eran gente mínimamente inteligente. Quiero decir, sabrían darse cuenta de que una montaña estaba en el mismo sitio, cuando tendrían que haberla pasado, porque además el Sinai tiene una buena referencia, que es la montaña de Sinai, que se ve desde bastante lejos. De hecho, aparece en el Éxodo ese monte. Con lo cual, uno de dos, ¿los hebreos eran bastante tontos? ¿O la historia es falsa? O por lo menos no está basada en nada real. Es una historia, como otras más que aparecen en la Biblia, que tampoco están basadas en nada real. Algunas otras sí, pero de la misma manera que la Ilíada está basada en algo real. O que el Cantar de Miocid está basado en algo real. Pues teniendo en cuenta esas 3 cosas que ya mencioné, es difícil buscarle cualquier base real a la historia del Éxodo. Muy difícil. Pero aún podemos hablar más. Si nos vamos a otra cosa, las fechas no coinciden con ninguna posibilidad. Quiero decir, el Éxodo se dice que está escrito por Moisés. Bueno, los 5 primeros libros, la Torá está escrita por Moisés antes de morir. Eso lo dejaría según los cálculos que hacen los hebreos en el 1500 antes de Cristo, una cosa así más o menos. No pasó nada en 1500 antes de Cristo realmente. Si nos vamos, y además depende de qué faraón calculen. Por ahí normalmente se calcula por los cálculos hebreos en Ramsés II. Durante Ramsés II no hubo una gran locura de construcciones que necesitara un montón de gente, ni tampoco una huida. Hubo alguna guerra interesante, pero guerras, no más. Ningún proyecto faraónico. Los constructores que están construyendo diques y cosas así, los que mencioné antes. No es realmente nada que necesitara miles de esclavos. De todos los faraones no recurrían a esclavos para eso, ya lo dije. Recurrían a gente libre a la que pagaban. Normalmente cuando era algo muy grande contrataban a campesinos que durante la estación que no se podía cultivar por las subidas del Nilo y demás, y les pagaban con grano y los campesinos no morían de hambre. De hecho era bastante inteligente ese sistema. Pero estoy divagando un poco. Por otro lado tienes a... Por otro lado tienes otra teoría que lo sitúa, que relaciona a hebreos con Ixos. Los Ixos fueron un pueblo que no se sabe dónde viene, fueron de los llamados pueblos del mar, unas invasiones que hubo durante la edad de bronce más o menos en Europa. De unos pueblos que venían más allá del mar, no se sabe, venían del mar, del nombre pueblos del mar. Sí, los historiadores son originales. Y que invadieron muchos reinos y se marcharon. Invadieron también Grecia, entre otras cosas. Esos pueblos ixos a veces dicen que en egipcios coinciden más o menos con los hebreos, con una pequeña diferencia. Los hebreos en la historia del Éxodo eran esclavos que huyeron.
los hicsos llegaron a gobernar durante 100 años todo Egipto, hasta que los echaron fuera. Faraón, que estaba más por la zona de Nubia y demás. Es tan diferente que es imposible que se base en eso. O sea, no es un pueblo que haya expulsado, es un pueblo que ha conquistado Egipto. De una manera bestial, además. Es decir, si tú escribes una historia, normalmente intentas quedar como el ganador, no como el perdedor absoluto. No como los tíos que se tuvieron que ir, sino como los que ganaron y las traiciones del otro los mandaron, o la ira de Dios los mandó fuera. O lo que fue, o lo que sea. No te pones como el perdedor absoluto ya desde el principio. De nuevo, los judíos son sadomasoquistas, o esa no es una historia, una base muy real para la historia. Aparte, tampoco coinciden las fechas. De hecho, no hay ninguna fecha que coincida con un faraón de la Biblia que haya hecho eso. Y por último, quiero hablar de las supuestas pruebas de que el éxodo ocurrió. Hay dos de las que me apetece hablar. Primero son que a lo largo del Mar Rojo hay carros. Piezas de carros, algunas flotando y demás. En el fondo. ¿Cómo explicar esto? Los egipcios tenían guerras. Iban a la guerra en carro. Sabían utilizar barcos. Y hicieron muchas guerras en esa zona. Básicamente contra sumerios. En algunas de ellas perdieron y luego dijeron que ganaron. En otras ganaron. En otras perdieron y dijeron que perdieron. Pero tuvieron bastantes guerras en esa zona. Cuando tienes un montón de guerras en una zona y que tiene agua, sueles utilizar una cosa llamada barco, que sirve para transportar los carros. O construyes un puente y luego un puente de quita y pon. A veces los barcos se hunden, los puentes también. Cuando va un carro sobre un barco, sobre un puente y se hunde, va al fondo del mar. No necesitas que se hayan abierto unas aguas para que eso pase. Tiene una explicación tan natural y tan obvia que es ridículo recurrir a una explicación sobrenatural, mítica. No hace falta, o sea, no es prueba de nada. Es tanta prueba como que Hércules estuvo en Galicia porque hay un puñal por aquella época y ese tuvo que ser el puñal que utilizó Hércules, pongamos. También pudo ser el puñal de alguien normal. No prueba que estuvo Hércules, prueba que hubo un puñal ahí. Los carros prueban que los egipcios transportaban carros por encima del mar Rojo. Algo que básicamente ya sabíamos. Y por otro lado, una estela. Hay una estela en una ciudad egipcia, no me acuerdo tal, donde un tipo, que mejor no nombrar porque no es que sea muy honesto, y que tiene teorías muy raras además, un magufo, dice que en la estela, como aparece a determinado momento dos símbolos que ella dice que son dos cuchillos y mar, ahí tuvo por fuerza hablar de la apertura del mar muerto y luego tuerce todo lo demás que dice la estela para que coincida con la Biblia y aún así no coincide. Lo gracioso es eso. La estela realmente habla de una historia mitológica y hay distintas interpretaciones de lo que dicen realmente esos símbolos que no se conocen, pero ninguna de las oficiales habla de una apertura del mar. Lo más parecido que se habla es de un remolino y en la otra realmente es el nombre de una montaña. Luego habla de una historia sobre Ra y guerras mitológicas para expulsar de nuevo a invasores al reino de Egipto, no a gente que ya vivía ahí, echarla fuera.
sino a rechazar a gente que quería entrar. Ya no tiene nada que ver absolutamente con lo que dice el Éxodo. De hecho, en ningún momento se menciona a Moisés, en ningún momento se menciona a Yahvé, se mencionan héroes mitológicos y dioses egipcios en una historia sobre dioses egipcios y héroes mitológicos egipcios. ¿Qué es lo que es? Por otro lado, está escrito en la época ptolomaica, 10 siglos después de la cosa. No sé, el único documento que habla de eso y está escrito 10 siglos después, no parece probable. Ese es lo que es, un cuento mitológico, igual que lo es el Éxodo. Así que ya sabéis, otra prueba de la historicidad de la Biblia. Y cada vez que os digan, no, parte del Génesis es inventado, pero otras partes son históricas. Son menos históricas que la Ilíada. Y la Ilíada tiene prácticamente todo inventado. Pero por lo menos está mejor escrita y todo. Hasta luego y pasadlo bien. Y si os interesa alguno de estos temas de los que hablé sobre la sociedad egipcia y demás, os invito a investigar los otros porque es interesante para cualquiera que le guste un poco de egiptología y arqueología. Chao.